paz del Señor, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Estamos en una serie impresionante porque estamos estudiando algo muy importante en la Biblia. Y esto va a cambiar nuestro carácter y nuestra forma de ver las cosas. Amén. Porque vamos a mirar Romanos capítulo 15, en donde vamos a hablar de los débiles en la fe, ¿verdad? Seguimos hablando. ¿Por qué seguimos hablando? Porque ya veníamos tocando este tema ya en creo que 2 semanas ya que estamos hablando del tema de los débiles en la fe. Porque anteriormente no existían los capítulos y los versículos. Los capítulos y los versículos se pusieron después, ¿verdad? Se agregaron después. Anteriormente esto era una carta que no estaba dividida por capítulos ni por versículos, sino que era una carta extensa la que nosotros hoy tenemos acá. O sea, prácticamente para mí no debería haber una división entre el final del capítulo 14 ni tampoco el comienzo del capítulo 15, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un entero. Y es importante, hermano, que estudiemos esta parte y entendamos bien la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 15, verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Amén. Tremenda palabra realmente. Ahí el apóstol Pablo está hablando de quiénes, de los que somos fuertes. Ahí está hablando, hermano, de personas maduras, de personas que han crecido en la fe, ¿verdad? Que ya están un tiempo importante en la congregación y tienen la capacidad de sostener a los débiles. Por eso dice la palabra ahí de Romanos, ya como habíamos visto, era Romanos 14, del verso 1 al 13, prácticamente ahí está hablando de los débiles en la fe. Amén. Y ahí dice la palabra soportar. Ahí dice la palabra soportar, está hablando de levantar una carga. De levantar una carga. Es como si fuera de llevar un cántaro de agua. Amén. Un cántaro de agua. Hacíamos la diferencia, hermano, de un débil en la fe con la diferencia de un niño espiritual, que es diferente. El débil en la fe es una persona con buena conciencia, que se cuida, que es diligente, pero que tiene ciertos conceptos inmaduros porque es nuevo. Ahora, el niño en la fe es aquel que está hace tiempo en la congregación, no crece, no prospera espiritualmente y es descuidado y carnal. Aquel que no crece, que está estancado. Y dice la palabra, si nosotros lo podemos estudiar, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. No tengo preparado eso, pero dice la palabra ahí claramente. 1 Corintios capítulo 3 dice, es una reprensión del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto que eran niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Cómo andan los hermanos carnales? Celo, contienda, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y ahí da Pablo otro ejemplo, como este es mi pastor, este es mi iglesia, o sea, son niños espirituales que están todavía en chisme, en egoísmo, no crecen espiritualmente. Están años en la iglesia y siguen tomando leche.
no crece. Amén. Otro pasaje, vamos a Hebreos capítulo, Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6 dice la palabra, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, bueno, ahí está hablando ya de otro aspecto, pero acá lo que la palabra está diciendo, mis hermanos, de que nosotros para dejar de ser niños espirituales debemos ser diligentes y dejar ya de lado, ¿qué cosa? Doctrinas fundamentales. Nosotros no podemos estar retrocediendo y hablar, el cielo es real, el infierno es real, Cristo es Dios. Y estamos hablando acá, estaba diciendo el autor de Hebreos, ustedes siguen siendo niños, ¿verdad? Dejen ya de lado eso, imposición de manos, ¿es bíblico o no es bíblico? Las doctrinas fundamentales de Cristo son bíblicas o no son bíblicas. ¿Por qué? Porque la reprensión justamente de Hebreo era a gente que no le interesaba, eran creyentes, pero ellos no se veían con la necesidad de un crecimiento espiritual. Por lo tanto, el conocimiento que ellos tenían era limitado. Eran limitados, no crecían espiritualmente, ¿verdad? No crecían, estaban todavía ¿en qué? Porque su mente sigue en ese estado letargo carnal de cositas, ¿verdad? No dan para que vos le puedas dar otro tipo de doctrina. Estamos hablando de quiénes, de los niños espirituales. Segunda Timoteo, perdón hermano, no tenía preparado esto, pero vamos a hablar de eso. Siento de parte del Señor que podamos aprender para entender un poco esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos Segunda Timoteo capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor, y acá está hablando de quiénes, de los niños espirituales también. Estas están siempre, ¿qué cosa? Aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que ganen. Bueno, acá está hablando de gente que son niños espirituales, y ahí justamente la palabra habla que son llevados por todo tipo de viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen bien fundamentado la palabra. Acá está hablando de estas niñas que eran realmente llevados por falsos profetas, ¿verdad? ¿Y cómo se caracteriza un niño espiritual? Siempre están aprendiendo, nunca pasa primer grado. Siempre están con las mismas dificultades, pasando los años, pasando. Pero acá lo que nosotros estamos estudiando de los débiles espirituales son personas que están en crecimiento, pero tienen conceptos errados de doctrina secundaria, como habíamos hablado, principalmente los legalistas. Los legalistas de repente que tienen tropiezo, porque, qué sé yo, no se corta el cabello, no se depila las piernas, etcétera. Pero ellos conocen la doctrina de Cristo, conocen las doctrinas principales, pero
diferimos nosotros en ciertos aspectos. Hay cristianos también que para ellos la Navidad, por ejemplo, es igual, y para otros no, para otros un cumpleaños es igual, para otros no, ¿verdad? A eso justamente la palabra estaba hablando acá, y el apóstol Pablo da mucha importancia, porque los judíos venían con muchos rudimentos. Primeramente, ellos cuidaban el Shabbat, las fiestas, las comidas, las vestimentas y muchas otras cosas. Después de que ellos se habían convertido a Cristo, eran creyentes verdaderos, eran diligentes, estudiaban la palabra, ¿verdad? Y se congregaban con quienes, con otros cristianos que venían también, pero que eran gentiles, que tenían otros problemas, ¿verdad? Que venían, por ejemplo, con problemas de orgías, que anteriormente en esas celebraciones, grandes celebraciones idólatras, se practicaba la orgía, ¿verdad? Incluso Pablo reprende fuertemente a los de Corinto, que ellos también, ¿verdad? Pero eran niños espirituales, ¿verdad? Continuaban con esos rudimentos que habla Hebreo, el rudimento del ayuno, son rudimentos, ¿verdad? Y que de repente le impide, en este caso, y habla del maduro espiritual que debe soportar, en este caso, a hermanos que están en crecimiento o son nuevos, que tienen problemas con doctrinas secundarias, que no atañen a la salvación. Amén. Porque para nosotros lo más importante es la doctrina principal que hablaba Hebreos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros habíamos estudiado, si alguien viene y nos dice, yo no creo en la Trinidad, ese no es nuestro hermano. Pero puede ser que suceda que venga una persona que no cree, que sea unicitario, por ejemplo, que no crea en la Trinidad. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Tenerle paciencia, explicarle la palabra, hasta que esa persona, sabiendo que el Señor va a ir moldeando a esa persona hasta el conocimiento. Igual una persona que viene con problemas de idolatría, pornografía, un problema que una persona que venga, por ejemplo, de un oficio de prostitución, travesti, etcétera, etcétera, homosexual. Aquí justamente nosotros debemos entender, hermanos, de que nosotros debemos tener paciencia. Pero lo que más está hablando aquí es por cuestiones de doctrina secundaria en el ámbito religioso, en el ámbito de la comida, en el ámbito también de la adoración, porque hay cristianos también en la fe que respetan el sábado, que no hay reformados que respetan el sábado. Ahora, si yo tengo la libertad y digo que para mí el sábado es como un día más en Cristo, porque Cristo es el sábado, ¿verdad? Yo dice la palabra que tengo que soportar a aquel hermano que guarda el sábado. Amén. Que guarda el sábado y que de repente sea legalista y todo lo demás. Yo no tengo que echarle en tropiezo. Por más que yo tenga una libertad en Cristo y decir, para mí una copa de vino no es pecado, abstenete. ¿Por qué? Porque otro hermano que para él el tema de beber vino podría ser un problema, ya sea de alcoholismo, etcétera, o quizás para él es pecado ver que te tomes un vaso de cerveza, etcétera, ¿verdad? Hay que abstenerse, hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces, entendamos eso. Y acá dice, habla de la palabra. Que esto es como si fuera que vos estás llevando un cántaro de agua. Es como que una carga, claro que sí, porque vos sos libre. Vos te sentís libre en Cristo. Vos te sentís dentro tuyo como que es algo, de repente que llegamos, ¿verdad? Con esa libertad en Cristo. Ay, pero ¿por qué vos andás así? ¿Por qué vos vivís de esa manera siendo que ya Cristo nos hizo libre? ¿Por qué vos no te teñís el pelo? ¿No te pintás? ¿Por qué no te pintás las uñas? Etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos que ser pacientes. Y le estaba contando a mi esposa que una vez nosotros fuimos a Pilar, fuimos a una iglesia. Anteriormente nosotros
estábamos con un grupo de jóvenes y nos invitaron a nosotros a esa iglesia y era una iglesia hiper legalista. Les digo que nosotros llegamos ahí, hacía como 45 grados de calor y el pastor andaba por poco con una bufanda. Era un negro morocho así enorme, ¿verdad? Legalista último. Y nosotros llegamos en ese lugar y sabíamos que era legalista. Pero llegamos tarde y nos pusieron los colchones en la iglesia y nosotros teníamos vergüenza de acostarnos con short, ¿verdad? Con bermudas, de dormir para no hacerle tropezar a los hermanos, ¿verdad? Que nos pusieron una cama, que estuvieron todos ahí. Claro que para nosotros era libre que podamos andar porque hacía calor. Y en eso viene un hermano que es justamente un débil en la fe porque era nuevito él. Viene con un shortcito sin remera, todo lleno de tatuaje, con arito, y le saluda. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo anda? Y le hace esos saludos tipo rapero. Y el pastor... Y nosotros tuvimos que dormir esa noche con pantalones, ¿verdad? Esa noche pasamos calor y todo lo demás, pero nuestro pastor nos había dicho que nosotros no podíamos hacerle caer de tropiezo a los hermanos. Y tuvimos que dormir así, con ese calor, con pantalones, ¿verdad? Y a eso se refiere la palabra del Señor, ¿verdad? Y el pastor mismo tuvo que dormir con camisa, con pantalones. Y mi pastor dijo, si yo no me visto como ellos, mañana ellos no van a aceptar la palabra de Dios que yo tengo para ellos. Porque ellos van a prejuzgar en su mente y van a caer, ¿verdad? Y lo que yo tengo para ellos va a caer en descrédito. ¿Por qué? Porque justamente hay debilidades ¿en qué? Doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias. Y ahí la palabra del Señor cuando dice Hechos capítulo 21, verso 35, al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta. Amén. Ahí la palabra habla también de eso, de sobrellevar. Es como que alzarle, es como que arrastrarle, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Con paciencia, con amor, porque son hermanos también, diligentes, hermanos en la fe, igual que nosotros, lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 15, verso 10 dice, entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nosotros podréis, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Amén. Pasa también, hermano, a la inversa. ¿Qué pasa? Que cuando los hermanos o un cristiano viene a una iglesia legalista, ¿qué pasa? Se le imponen las cargas. Se le impone cargas que ni ellos pueden soportar, que ni ellos pueden llevar bien, ¿verdad? Eso justamente es lo que ahí está hablando en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que querían inclusive los judíos colocar sobre los gentiles sus rudimentos, ¿verdad? Su cuidado de fiesta, su cuidado de todo. Y ahí los discípulos decían, ni nuestros padres pudieron, en este caso, ellos pudieron respetar la ley, ¿verdad? Imagínense nosotros podamos poner otra vez todo esto, estas cargas sobre los hombres. Amén. Entonces dice la referencia a Hechos capítulo 15, verso 10, que no solamente nosotros debemos tolerar las debilidades de nuestros hermanos débiles en la fe, sino que ¿qué cosa? Tenemos que prestar nuestro hombro. Tenemos que ayudarlos, hermanos, a llevar sus cargas con demostración de ¿qué? De amor. Primera cosa, demostración de amor, ¿verdad? Y consideración de práctica. Porque sabemos, hermanos, que a la verdad estas personas, con justamente nuestro apoyo, siendo nosotros también cuidadosos en la libertad que Cristo nos da, ¿verdad? Estas personas también
continuando con esa diligencia, lograrán también la madurez. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entiendan bien que Gálatas fue escrito principalmente a judíos, ¿verdad? O también gente que habían salido de estos rudimentos que todavía ellos están practicando. Ellos están todavía siguiendo. Y Pablo es bastante cuidadoso ¿con quién? Con los otros hermanos, porque la iglesia empezó ya a crecer y ya había judíos y también había gentiles. Y había mucha disputa porque los gentiles podían comer de todo. Podían comer de todo, pero los judíos venían con ese prejuicio mental, ¿verdad? Que le condicionaba servir al Señor, ¿verdad? Porque ellos creían que guardar un sábado o no comer carne o no comer sangre, ellos estaban en este caso cuidando de no contaminarse. Amén. Entonces ahí venían los gentiles y dicen: ¿qué te va a contaminar vos si ya para Cristo esto, ya estamos en libertad, vos podés vivir en libertad? Amén. Y había ese quiebre de conciencia justamente. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 19 dice: porque 9:19, Primera Corintios 9:19 dice: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho ¿qué cosa? Esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como ¿quién? Como judío, para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Vean, Pablo mismo, teniendo esa libertad en Cristo, él compartía con hermanos que eran judíos, que guardaban la ley, que guardaban el sábado. Y bueno, Pablo estaba con ellos y directamente, bueno, llegó sábado, él también guardaba el sábado con ellos, con la intención de que, de ganarle a ellos. Bueno, los judíos no comían carne, ¿verdad? Traían sus legumbres, y Pablo no es que decía: no, yo ya soy cristiano, nacido nuevo y qué sé yo, tráigame acá tráigame una chuleta, voy a comer acá, ¿verdad? No, él comía nomás también con ellos, respetaba, tenía paciencia. ¿Por qué? Para ganarlos en la fe, porque eran personas justamente que estaban entrando, pero con fuertes rudimentos, fuertes costumbres que han respetado de la niñez. Imagínense eso. Ellos venían con todos estos rudimentos desde niño, en donde se les ha enseñado, y era muy difícil a estas personas cristianas que llegaban a la fe salirse fácilmente de esto. Entre los judíos, dice: me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que andan sujeto a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, estamos hablando en este caso de ¿quiénes? Los gentiles, me comporto como si no tuviera ley. Esto se ha malinterpretado. Mucha gente dice: no, yo por eso me voy de fiesta con los mundanos. ¿Por qué? Para ser como ellos y ganarle yo a los mundanos. No. O yo me siento y estoy con ellos practicando sus ídolos, o estoy con ellos, por más que yo diga, bueno, un ídolo en el mundo nada es, yo me siento a rezar un rosario con ellos, a comer con ellos y todo lo demás, siguiendo sus prácticas para ganar a los impíos. A eso no se está refiriendo. Acá está refiriéndose a los débiles en la fe, que están viniendo con esa cultura. Y Pablo habla claramente que había momentos en donde a él le invitaban. Por ejemplo, había un rezo, ¿cómo le decimos? Rezo pajá, un ejemplo, ¿verdad? O había, por ejemplo, la diosa no sé qué cosa, ¿verdad?
Y entonces él estaba ahí y en la libertad de Cristo él decía, no tiene nada, yo no le estoy tampoco creando tropiezo a otro hermano, no me está viendo. Entonces él cuidaba todos los detalles. Pero si había dos personas y en ese momento había otro hermano en la fe y él le preguntaba, ¿vos te animás a comer esto? Y él decía, no, yo sacrificado a los hijos no voy a comer. Yo no voy a comer morcilla, yo no voy a comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenía un concepto, en este caso, ¿verdad? Yo no tomo vino. Por eso es importante, si a veces estamos entre dos, entre tres, y a veces sirven, nosotros preguntemos, ¿verdad? Porque a veces un hermano se puede tropezar, ¿verdad? Cuando justamente somos débiles. Entonces aquí Pablo no está hablando de que él entraba y practicaba lo que los gentiles hacían o los legalistas hacían. Está hablando de cristianos en la fe, en este caso, ¿verdad? Que Pablo intentaba ganar. Y eso es lo que nosotros debemos procurar con los débiles en la fe. Ganarlos ¿a qué? A la libertad de Cristo. ¿Para qué? Para que sean maduros espiritualmente, sigan creciendo como lo están haciendo y que esos rudimentos no sean obstáculos para que esas personas no crezcan espiritualmente. Dice, entre los débiles me comporto como ¿qué? Como débil. Para ganar a los débiles me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Amén. Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Amén. Claramente ahí eso está diciendo la palabra. Filipenses capítulo 2, verso 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con ¿qué cosa? Humildad y consideración cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Amén. Es eso lo que nosotros debemos procurar, hermano. Nosotros debemos no procurar lo nuestro, sino debemos procurar el bien del otro. Tenemos que procurar el bien del otro. Amén. No seamos egoístas, no hagamos esto por vanagloria. ¿Qué quiere decir eso? Para yo exaltarme, si no hagamos esto, ¿qué cosa también dice la palabra? Sentirnos qué cosa superiores a los demás. Entonces, que hayan ustedes el mismo sentir en Cristo Jesús. La palabra del Señor es claro, hermano, que nosotros debemos tener el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Qué es el mismo sentir de Cristo Jesús? La misma preocupación que tenía Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Despojándose de todo. Él se despojó de que del canto de los ángeles, de la gloria, disminuyó su atributo. No es que perdió su atributo, sino disminuyó su atributo, se hizo siervo, se hizo humilde, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él pueda ser exaltado en los cielos. Y ahí dice la palabra flaquezas. Y lo que la flaqueza quiere decir, hermano, las debilidades del hermano, en este caso, débiles. Romanos capítulo 14, verso 1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Para no entrar en discusiones. Es importante eso, hermano, que entendamos. Que doctrinas secundarias no son motivos para dividirnos. La doctrina secundaria no atañen a la salvación de las personas. Amén. Ni comida, ni bebida, etcétera, etcétera. Dice, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Esa es la palabra correcta.
edificarlo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Por la edificación de cada uno. El crecimiento espiritual de cada uno. Amén. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no solamente daremos cuenta por nuestros hijos, sino que también nosotros, en mi caso, Martín, Aldo, daremos cuenta por la congregación. Daremos cuenta por la congregación. Es importante que sepamos eso. La edificación es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra. Entonces, sepamos que acá dice la palabra edificar y los hermanos deben estar fortalecidos. Fortalecidos. Y es triste, hermano. Es triste. A mí me es triste, hermano, que nosotros vemos hermanos que están creciendo espiritualmente y otros están ahí. Están todavía como niños espirituales enojándose por cosas que no tienen nada que ver con la salvación y todo lo demás, ¿verdad? Porque son descuidados, ¿verdad? No se quieren congregar, no le gusta la palabra, no le gusta estudiar la palabra. Dicen del labio para afuera que le gusta la palabra, pero con los hechos lo niegan. Es importante, hermano, que nosotros tengamos esa preocupación. Que esto no es para todos. Esto no es para todos. Y eso también va a llevarnos a nosotros a que si alguien no quiere congregarse con nosotros, o pone excusa, y esto y lo otro, y pone lo otro, ¿sabe qué? Amar también es dejar ir. Amar también es dejar ir. Porque a veces nosotros como egoístas también le insistimos, le pedimos, dale, vení, dale. ¿Por qué? Porque nos preocupamos. Nos preocupamos, hermano, porque hay como una espada de Damocles sobre nuestra cabeza y en todo momento vas a dar cuenta. Vas a dar cuenta. Amén. Y sepamos, mi hermano, que lo importante dentro de todo esto es el crecimiento espiritual de cada uno. Y eso va a llevar a nosotros, ¿qué cosa? Diligencia, no quedarnos quietos. No quedarnos quietos, porque esto, hermano, va a demandar sacrificio, humildad de querer aprender más de Dios cada día. Miren, mi hermano, nosotros todavía no llegamos ni a la planta de Cristo. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que crecer cada día más, hermano. Y sepamos, hermano, que el trabajo que nosotros estamos realizando vamos a obtener galardones. Vamos a obtener galardones. Amén. Entonces, Romanos capítulo 14, continuando con nuestro tema, 19. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué cosa? A la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Ese debe ser el objetivo. Ese debe ser el objetivo. Justamente con lo que está diciendo la hermana Cintia. Vivir en armonía. Ese debe ser el objetivo. Amén. Y querer estar unos con los otros. Querer estar compartiendo uno con los otros. Buscando ¿qué cosa? La paz. Y buscando la mutua edificación. ¿Qué quiere decir eso? Venir a servir. Venir a servir. Eso debe ser el objetivo principal, ¿verdad? Ahora, hermano, el que se queja, no la hermana fulano, el hermano fulano, vos esto, falta esto, no se tiene que traer esto falta lo otro. No hay amor, no hay amor. Nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra del Señor nos manda sacrificio, nos manda sacrificio. Y yo le digo una cosa, yo cuando era impío, cuando estaba en el mundo, yo hacía 350 kilómetros todos los fines de semana detrás de mi esposa. Todos los fines de semana yo hacía eso.
Y no me quejaba. Y no ponía distancia. Y yo no tenía trabajo. Estudiaba, no tenía un peso. Pero ella estaba en mi mente. Ella estaba en mi corazón, ¿verdad? Mi esposa y yo en ese momento hacía lo que estaba en mi alcance. Porque cuando uno quiere, hermano, taipori, como decía hermano Martín, dormí sobre la botella, ¿verdad? Cuando uno amás, cuando uno querés, hermano, no ponés excusa para nada. No hay excusa, sino que tu mente, tu corazón está en el ser amado. Y así mismo también debe ser nuestra actitud de conocer más al Señor, de estar en su presencia, de estar con los hermanos. Esta es nuestra vida, hermano. Este es nuestra aprender, porque acá, hermano, no es Julio Sánchez el que le está hablando, el Señor. Cuando suben los hermanos a coordinar o a dar una palabra, no es el hermano el que está hablando, el Señor. Acá venimos a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Y así mismo, hermanos, nosotros debemos entender que esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera, mis hermanos. Amén. Esto, hermano, demanda ¿qué cosa? Un sacrificio personal que tenemos que hacer. Y siempre venimos hablando de esas prioridades que tenemos que hacer, ¿verdad? Demanda prioridades. Los discípulos, ¿qué hacían? Se mudaban con Jesús. Dejaron todo, sus pescas, sus redes, su comodidad por vivir con Él, por estar con Él, por escuchar su palabra. Y eso mismo también el Señor demanda de nosotros. Demanda de nosotros. Amén. Y yo eso es lo que procuro, hermano. Día tras día me preparo para que ustedes sean edificados. No por una cuestión de transmisión o que por una cuestión de orgullo, sino que el Señor, hermano, el Señor nos ha dado tanto a nosotros. Tanto de su gracia, su amor, que yo estoy en deuda con Él, no con la gente. A mí no me importa lo que diga la gente de mí. Y así debemos pensar de esa manera. Amén. Ahí en ese momento, hermano, cuando estamos juntos, estudiando la palabra, estamos en el cuerpo de Cristo, y sepamos, hermano, que esto vale la pena. Esto que estamos haciendo nosotros vale la pena. Aunque a otro no le importe lo que nosotros estamos haciendo, o ponga otra que cualquier cosa, va a poner excusa, va a hacer cualquier cosa, pero nosotros, mis hermanos, nosotros que somos sus hijos, estamos en deuda con Cristo. Nosotros no estamos en deuda con el mundo, ni con nuestro trabajo, ni de todo lo demás. Sabemos de dónde provienen las bendiciones. Sabemos de dónde viene, sabemos quién fue el que pagó su sangre en esa cruz del Calvario. Y hagamos ese sacrificio, hermano, para venir a estudiar su palabra, a congregarnos, a vivir esta vida en comunidad que el Señor ha establecido para nosotros. 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Amén. Hablamos la vez pasada con los diáconos. Estábamos hablando con Martín y con Aldo. Hermanos, si nosotros buscábamos nuestro bien, se iba a llenar este lugar. Se iba a llenar de gente si nosotros buscábamos nuestro bien. Íbamos a guardar acá nuestra Biblia, ahí, y vamos a empezar a abrir pozos y portales. Y anotar la falso profeta, heredera. Pero hermanos, nosotros debemos buscar el bien del otro. Ese debe ser nuestro objetivo. Y tenemos que hincarle, dale hermano, dale hermano, dale hermano. Ese debe ser nuestro objetivo principal, hermano, crecer espiritualmente. No traer simplemente gente, sino necesitamos nosotros, hermano, personas, discípulos, que reciban, vivan y den la palabra del Señor.
Pero para eso nosotros debemos dejar de buscar lo nuestro. ¿Qué van a decir nosotros? Una iglesia pequeña, una iglesia de un puñado de gente. Yo me imagino cómo esos fariseos se habrán burlado de Cristo de tener 30,000 personas y de repente quedarse con 12. ¿Cómo se habrán burlado de él, verdad? Acá terminó el cristianismo. Pero esto no depende de nosotros, mi hermano. Esto no depende de nosotros. Sepamos, hermano, que si nosotros estamos plantados y perseverando, ¿verdad? Ni yo ni usted va a ser impedimento para que usted venga acá y se congregue. Nada. Si realmente te querés congregar y si realmente querés aprender la palabra, no hay excusa. Pero si vamos a empezar a buscar excusas, van a encontrar fulano, no, esto, el techo, el hermano, esto y lo otro. Así que, hermano, pongámonos las pilas. Que esto, dice la palabra, la vida de piedad tiene beneficio en esta vida y en la próxima. Esta vida de piedad vale la pena. Vale la pena. Amén. Y debemos ser así. Debemos ser así. A veces decimos, no, que mi hijo no se enferme, que mi hija no se enferme, que todo lo demás. No, hermano. Debemos entender, hermano, que la palabra de Dios es más importante. La palabra, el estar en este lugar, hermano. Porque no estamos nosotros acá para agradarle a nadie. Estemos 2 o 3. Yo una vez le dije a Martín, nosotros, Martín, tenemos que estar preparados en quedarnos solos. ¿Por qué? Porque esto no agrada. Esto desafía a esta corriente de maldad, a esta generación perversa y malvada, que llenan los aparcamientos de estacionamiento de los falsos profetas. Esas iglesias están llenas, no hay lugar ni para sentarse de gente. ¿Verdad? Pero están vendiendo un evangelio falso y están en manada llevando a la gente en el infierno. Ahora nosotros, hermanos, que estamos en la verdad, seamos diligentes. Seamos diligentes. Y que el día de mañana, yo cuando esté ahí parado, delante del Señor, yo no me avergüence de ustedes. Yo no me avergüence de ninguno. Sino que levantemos la cabeza en alto y nos abracemos en ese lugar y digamos, llegamos, luchamos contra todo, llegamos, fuimos diligentes, aprendimos del Señor. No nos estancamos. Porque si nosotros no somos diligentes, hermanos, no vamos a disfrutar nuestra vida de salvación. No vamos a disfrutar de esto. Vamos a vivir una vida amargada todos los días. Que mirando quién entra por la puerta, quién sale, quién se enoja, quién se va, quién... Hermano, no. Hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros no venimos acá ni para agradarnos a nosotros mismos. No vivimos nosotros, ni ustedes viven de esto. Yo sé. Amén. Ustedes no vienen acá, hermano, por una casa, o no vienen acá por un auto. No vienen acá por que el Señor le aumente a ustedes su salario. Ustedes vienen para aprender la palabra del Señor, hermano. Y eso es loable. Y así debe ser, mi hermano. No buscar lo que nosotros queremos. Y amar también es dejar ir, hermanos. Amar también es dejar ir. Cuando el rico se dio la vuelta y le dejó de balde a Jesús, dice que Jesús lo miró y lo amó. Pero no le retuvo. No les retuvo. Hay un montón de congregaciones que están ofreciendo parche, soluciones, plata, vení acá, te voy a dar. No vayas a morir a vos mismo, como envié hoy en el, no sé si vieron. No mueras a tu yo, no tomes tu cruz todos los días. No, eso va en contra. Vení, el Señor te va a dar más. Da dinero, se abre puerta de salvación, se abre puerta de esto. Eso sí. No hay sacrificio, vos no vas a hacer estudio bíblico, vos no vas a estudiar la palabra, no me vas a soportar a mí. No. Ahí vas a irte y vas a ir. Y te va a decir qué cosa, como estábamos nosotros antes. Hermanita riéndose acá.
como Guasón, hermanito, acá riéndase. Falso. Amén. Amémonos nosotros, hermano. ¿Cómo? Buscando el bien del otro. Buscando el bien, el crecimiento del otro. Porque si esa persona no crece, va a estar acá con nosotros, hermano. Y nosotros no estamos acá para maquillar maniquí o maquillar muerto. Debemos crecer. Así como yo le estoy viendo a cada uno de ustedes que están creciendo arriba espiritualmente, grandemente, grandemente. Y no crean, hermano, que yo no peleo en mi carne con el crecimiento. Yo soy humano. Yo peleo también con eso. Pero sobre todas las cosas, descanso en el Señor que le da la victoria a la iglesia. No a mí. Yo no soy nada, ni nadie. Yo no soy nadie. Yo soy un siervo mano más, un sirviente mano más acá. Pero no todos tienen el mismo deseo que cada uno de nosotros tenemos. No todos tienen. Amén. Y nosotros, hermanos, que estamos en la verdad, no pongamos excusas. Vengan, vamos a estudiar la palabra. Que tenemos esto que el Señor nos dio por gracia. Acá nosotros no estamos recibiendo la palabra porque Julio es inteligente, porque Rosarito es inteligente y todo lo demás. Hermano, yo no tengo estudios bíblicos, yo nunca estudié teología. Pero el Espíritu Santo, por su gracia, nos da a nosotros esta mesa maravillosa. Y valoremos esto, mi hermano. Valoremos, como dice la palabra ahí. Amén. Romanos capítulo 15, verso 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro propósito, hermano? Lo que Cristo tenía. Agradar al Señor. Eso debe ser, hermano. Porque Cristo buscaba agradar al Padre, cumplir su perfecta voluntad. Eso debe ser nuestro deseo de vos y de mí. Ustedes no deben buscar agradarle al pastor, o agradarle a Martín, o agradarle a Aldo, o qué sé yo. No, nosotros tenemos que agradarle al Señor. Ni yo tengo que venir a agradarle a los hermanos. Yo tengo que venir, ¿qué cosa? Pensando y conscientemente de que debo buscar agradar al Señor como Cristo buscaba agradar al Padre. Ese es el ejemplo. Juan capítulo 4, 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo, ¿qué cosa? Su obra. Esta es su obra. ¿Y cuál es la obra, mi hermano? La edificación de la iglesia. El crecimiento espiritual de la iglesia. Ese debe ser. Que todos crezcamos espiritualmente. Dejemos de lado ya los rudimentos, el chupete, el upa. Sino que, hermano, crezcamos en Cristo. Juan capítulo 5, verso 30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Porque no busco hacer, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Juan capítulo 8, verso 25, ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús le respondió, lo que desde el principio les he dicho. ¿Qué cosa? Él había dicho, hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 8, verso 27, dice la palabra del Señor, pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús le dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Amén. Venimos a agradar al Padre, vivimos para agradar al Padre, no a nosotros mismos. Eso quiere decir, hermano,
que vamos a llevar, inclusive, ¿qué cosa? El desprecio del mundo. El mundo nos va a despreciar, el mundo se va a burlar de ti, tu compañero de trabajo, tu amigo, etcétera. Todos se van a burlar de vos. Pero nosotros tenemos que buscar agradarle ¿a quién? Al Padre. Porque dice la palabra, hermano, y entendiendo eso, que lo que el Señor demanda de ti y de mí es tan solamente fidelidad. Que le seamos fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta y lo que a Él se ha determinado hacer por nosotros. Nosotros ya nos mandamos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a encontrar esa palabra. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la retribución que vamos a recibir, mis hermanos, pero tenemos que resistir sobre esto, sobre la palabra. Tenemos que estar firmes. Nosotros tenemos que estar celosos de su palabra, celosos. En este mundo donde todo está en conflicto con su palabra y nadie quiere hacer su voluntad. Nadie quiere hacer su voluntad. Todo el mundo quiere vivir para sí. Y dice la palabra ahí, está escrito, ahí Pablo está hablando de Salmo 69:9, y es que mi amor por tu casa me consume, cae en mí, sobre mí los insultos de los que te ofenden. Amén. Sepamos, hermano, que los vituperios, ahí dice Pablo, cayeron sobre mí. ¿Por qué, hermano? Habla de calumnias. Habla de calumnias, hermano. Nosotros no estamos fuera de esto. No estamos, hermano, nosotros fuera de esto. Pero sepamos que el Señor es quien nos sostiene a cada uno de nosotros. No importa si tu vecino habla mal de vos. No importa si Julano o un ejército acampe contra mí. No temeré mal alguno. Aunque un ejército, dice la palabra, acampe contra mí, yo estaré confiado. Debemos pensar en eso, mi hermano. Amén. Y si estamos firmes y tenemos integridad delante de Dios, hermano, esas acusaciones falsas, ni ahí, que digan los impíos, ya sea quien sea, insultos, sepamos, hermano, que el hombre está en guerra con Dios. El hombre aborrece a Dios. Y no creas que vos vas a estar exento de eso. Así como a Dios, dice, el que quiera vivir piadosamente, le recibirán en un aeropuerto con danzas y con música. No, recibirá persecución. Eso es tomar tu cruz, hermano. Vas a recibir persecución. El que quiera vivir piadosamente. Amén. Entonces, hermano, asimismo había odio hacia Cristo. Odio. Y asimismo también habrá odio por nosotros. Amén. Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoce. El mundo hermanos, ¿a cuánto a nosotros mismos los planes de Dios, si miramos atrás, a veces, hermano, trastornan lo que nosotros pensábamos que era, ¿verdad? Nosotros pensábamos que era diferente. Me acuerdo, nosotros íbamos casa por casa buscando gente. Pero cuando nos dimos cuenta, hermano, que el mundo no le conoce a Dios. El mundo no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Era totalmente diferente los planes a los que el Señor estaba
está preparando para que nosotros caminemos. Y este plan, hermanos, va a tener y tiene retribución ¿en qué? En esta vida. En que nosotros vivimos, ya no como antes, sino vivimos confiadamente. Vivimos confiadamente. Vemos el crecimiento espiritual que vamos teniendo día a día a través de ¿qué? De esos padecimientos, de esa renuncia, de esa muerte diaria que tenemos de nosotros mismos. Y eso, hermanos, va a llevar a ¿qué cosa? A conocerle más a Dios. En eso consiste nuestra vida, hermano. Ir conociéndole más a Él. Por último, Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Saben una cosa, hermano? Cristo se ha revelado en nuestros corazones. Él se ha mostrado a ti. ¿Por qué otros no ven? ¿Por qué otros siguen en esa corriente? ¿Por qué todos siguen en ese? ¿Saben por qué? No porque vos seas inteligente. No porque hayas recibido un evangelio con inteligencia o con sabiduría humana. Es porque el Señor se ha revelado en tu vida. Y eso debe llevarnos, hermano, a un estado de agradecimiento constante a Él. Porque Él se nos reveló a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Otro podía ser mejor, ¿verdad? Venía con mi esposa y estábamos escuchando una prédica y le decía: con todo lo que vemos cada día nos damos cuenta que somos tan débiles, somos tan inútiles, y el Señor nos va mostrando que somos tan pocas cosas, somos tan poco, ¿verdad? Pero por eso el Señor nos ha escogido, hermano, para magnificar su poder en nuestra vida, en ti, para hacerte, hermano, ser el reflejo de Él, que tú mengues, que tú seas despreciado, que tú seas odiado, que tú seas demandado, que a ti te digan, hablen tu vecino de vos, mira por ahí el evangelio, mira por la evangelia, pobrecita, pobrecito, que vos seas, ¿verdad? Pero él luego es medio, no, es lo inteligente. ¿Saben por qué el Señor permite eso, hermano? ¿Y por qué Él nos ha llamado? Porque Él se manifiesta en nuestras vidas. Y sepan, hermano, que esto va a tener grandes galardones. Grandes galardones. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Nos quedamos. ¿En qué versículo nos quedamos? Tres. Amén. Mis hermanos, este camino no es fácil. Este camino es difícil, pero sepamos, hermano, que el Señor está con nosotros. Y como dice su palabra, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Amén. Y a veces tenemos planes y a veces tenemos deseos. Pero esos planes, hermano, deben estar sujetos a la voluntad del Señor. Como les decía, nada se mueve sin su voluntad. Es Él quien está a cargo de nuestro barco. Es Él el que guía nuestro destino. Y al final de este destino dice que la iglesia llega. La iglesia gana y somos glorificados y recibiremos
lo que está preparado y reservado para nosotros. Amén. Vale la pena, mi hermano. Vale la pena. Así que no nos durmamos, sino que pongamos todo de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos añadir, como dice el apóstol Pedro, a esa virtud, a ese amor, podamos ir añadiendo más y más conocimiento, podamos añadir mucho más, hermano, que nos va a llevar a entender la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, porque este tiempo maravilloso que tú das a la iglesia, aprendimos y aprendemos y aprenderemos muchísimas cosas más, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros esa diligencia, que nosotros no seamos descuidados, que no seamos complacientes, sino que así también, como dice tu palabra, a aquellos que son débiles en la fe, podamos recibirle, no contender con ellos, sino que podamos soportar. Porque esta, Padre, es la base que tú has creado, que se llama Jesucristo, la roca, la cual es tu palabra y sobre la cual edificamos, Señor. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, amparando, llenándonos de tu presencia día a día, Padre Celestial. Ayúdanos, guárdanos de todo mal, Padre. Y bendecimos el culto de mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quedamos despedidos, hermano, con la paz del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso.